El domicilio. Concepto. En general, domicilio es el lugar donde la persona tiene su morada permanente a efectos legales. Según el Tribunal Constitucional, domicilio es la sede jurídica de la persona donde ejerce los derechos y cumple las obligaciones por tener su residencia habitual. Tal morada se determina tanto por causas objetivas como subjetivas. Residencia. En sentido vulgar, la permanencia o existencia más o menos continuada de una persona en un lugar determinado. En sentido jurídico, la existencia del sujeto del derecho en un lugar determinado donde ejerce su capacidad jurídica. Al cambiar de residencia hay que comunicar la baja al patrón de procedencia en los 10 días primeros del mes siguiente. Residencia. Tiene un sentido más amplio y genérico que domicilio y es un lugar donde está la persona transitoriamente sin llegar a reunir las condiciones de domicilio. Domicilio civil. Es el lugar donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones que constituyen la sede jurídica y legal de la persona. Vecindad civil determina la regionalidad de cada persona, a efecto de sumisión al derecho común o a los derechos forales. Clases. Se suelen distinguir las siguientes clases. A. Domicilio real, voluntario y general. El que la ley estima sede de la persona para la generalidad de los asuntos. Bien establecido por el artículo 40 del Código Civil, que dice que para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es su residencia habitual, y en su caso, el que determina la ley de enjuiciamiento civil. Características. A. Es residencia efectiva, por oposición al domicilio legal que puede ser ficticio si se atiende a la presencia de la persona en el mismo. B. Habituabilidad. C. Es un domicilio voluntario en cuanto su constitución, mantenimiento y extinción dependen de la voluntad de la persona a quien afecta, por oposición al domicilio legal que es independiente de esta voluntad e impuesto por la sola determinación de la ley y de libre elección. Por otra parte, conforme a la ley de enjuiciamiento criminal, se reputan domicilio los palacios reales, estén o no habitados por el monarca al tiempo de entrada o registro, el edificio o lugar cerrado o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia, los buques nacionales mercantes. B. Domicilio legal o necesario. El domicilio legal es donde la ley presume que una persona reside permanentemente para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Aunque no sea así, la ley lo instituye o lo impone, por eso es también necesario. La Constitución española recoge en su artículo 19 el derecho a elegir libremente el domicilio, aunque en algunos casos se fija directamente el domicilio de determinadas personas, con independencia de que sea o no su residencia habitual. A. Domicilio de los diplomáticos. El Código Civil señala que el domicilio de los diplomáticos que residen en el extranjero, por razón de su cargo, y gozan de derechos extraterritoriales, será el último que hayan tenido en territorio español. Artículo 40, párrafo 2 del Código Civil. B. Domicilio de las personas jurídicas. Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto. Artículo 41 del Código Civil. C. Domicilio del hijo sujeto o patria potestad. Será el mismo que el de sus padres, salvo que el hijo sea mayor de 16 años y menor de 18 y viva independientemente con consentimiento de sus padres. Artículo 319 del Código Civil. Sin perjuicio de considerar como su domicilio familiar frente a terceros de buena fe que desconozcan la independencia de morada del menor. D. Domicilio del sujeto a tutela. Será el de su tutor. E. Domicilio de los empleados y los militares. A efectos procesales, el de los empleados será el pueblo en que sirvan su destino y, si fuesen varios, en el que vivieran más frecuentemente. Igualmente, a efectos procesales, los militares tendrán su domicilio en el pueblo donde se halle el cuerpo al que pertenezcan cuando se hiciese el emplazamiento. F. Domicilio familiar o matrimonial. Artículo 70 del Código Civil. Los cónyuges fijarán en común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de discrepancia,
resolverá el juez teniendo en cuenta el interés de la familia. En el caso de los cónyuges será además domicilio real, en relación con los artículos 68 y 69 del Código Civil, por ser residencia habitual de ambos conjuntamente. Se requieren las notas de habitualidad más conyugalidad, pero no tienen por qué coincidir con la residencia habitual de cada uno de los cónyuges, por motivos laborales. C. Domicilio electivo o especial. El artículo 1255 del Código Civil establece: los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. Por tanto, los sujetos pueden establecer contractualmente un domicilio determinado a efectos de notificaciones, jurisdicción aplicable, etc. Por tanto, se habla de domicilio efectivo para identificar el lugar de ejercicio de un derecho o del cumplimiento de una obligación designado por las personas interesadas en cualquier relación jurídica, con independencia del domicilio real de las mismas. Aspecto penal. El artículo 18.2 de la Constitución establece que el domicilio es inviolable y que no podrá hacerse en él ninguna entrada o registro sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en el caso de flagrante delito. El artículo 534 del Código Penal fija las penas que se aplican a los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad del domicilio y establece que será castigado con las penas de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales, entre en un domicilio sin el consentimiento del morador. El propio Código Penal, en el artículo 50, aclara que la pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria y que se impondrá, salvo que la ley disponga otra cosa, por el sistema días-multa.